Buenas tardes, jóvenes. El tema del día de hoy es la adición y sustracción de fracciones. En este caso vamos a considerar las siguientes características. Cuando yo trabaje lo que es una adición y sustracción de fracciones, voy a tomar en consideración que éstas se pueden trabajar con denominadores comunes y con denominadores diferentes. Para iniciar entonces, en este caso, voy a tomar en consideración lo siguiente. Cuando yo trabajo una fracción, determino principalmente cuáles son las partes de esta fracción. Por ejemplo, yo encuentro A y B. En este caso, A está representando a mi numerador y en el caso de B está representando a mi denominador. Es esencial conocer lo que son las partes de una fracción para que al momento que nosotros estemos trabajando podamos identificar cuáles son los valores que yo quiero eh, tomar en la operación. Ahora, cuando yo trabaje este tipo de operaciones y principalmente, que es el caso que vamos a realizar en este momento, cuando tengamos denominadores comunes, esto es una regla que vamos a tomar en consideración solamente en las operaciones de adición y sustracción, recordando que en la multiplicación y en la división se utiliza otra modalidad para poder trabajar ciertas operaciones. Ahora, en el caso de la suma, que es el primer ejemplo que nosotros vamos a visualizar, vamos a determinar lo siguiente. Bueno, voy trabajando con el siguiente ejemplo. Yo tengo un tercio más 5 tercios. Lo primero que tengo que identificar en este caso es los denominadores. Los denominadores son mi guía para que yo pueda trabajar la siguiente operación. Identifico, tengo los mismos denominadores, entonces si yo poseo los mismos denominadores, este se va a volver a copiar nada más. Y en este caso, los factores que tengo como numerador se van a trabajar dependiendo la operación que me estén solicitando. En este caso, como es una adición, sumo los valores. Al momento de sumar estos valores, determino que me va a quedar una fracción, en este caso, entera. ¿Por qué lo determinamos como una fracción entera? Porque 6 es un múltiplo de 3, lo cual me indica que yo puedo simplificar estos dos valores. Por ejemplo, yo sé que 6 tiene tercera. ¿Cuántos 3 son equivalentes a 6? En este caso sabemos que 6 contiene 2 3. ¿Y cuántos 3 caben en 3? Sabemos que es solamente 1. Pero como bien sabemos, el 1 no es necesario adjuntarlo a la operación. Entonces, como respuesta final yo obtengo 2 enteros. Esto es trabajar con denominadores comunes. El denominador no está cambiando, es el mismo para cada uno de los términos que yo estoy trabajando. Van a haber algunos casos en donde esto cambia. Como un segundo ejemplo, voy a tomar en consideración fracciones mixtas y fracciones impropias para poder incluirlas a los mismos ejemplos. Por ejemplo, el siguiente caso. Yo tengo un entero, un medio, más 5 medios, más 3 enteros, un medio. En este caso, lo que puedo realizar es que las fracciones mixtas las puedo volver una fracción impropia. Primero determino cuáles son mis fracciones mixtas. En este caso, mis fracciones mixtas son este primer inciso y este tercer término. Estos dos corresponden a mis fracciones impropias, las cuales yo voy a cambiar a una fracción, perdón, pertenecen a una fracción mixta, las cuales voy a trasladar a una fracción impropia. ¿De qué manera se trabaja esto? Lo vamos a ir viendo de esta forma. Principalmente, cuando yo tenga una fracción mixta, tomo en consideración que el 1 es el factor entero, el 1 que hay acá en la fracción es el numerador y tengo mi denominador. Para trasladarlo a una fracción impropia, realizo lo siguiente. El 2, que es mi denominador, se multiplica con el número entero. Entonces, en este caso, ahora tengo 2 por 1, que es igual a 2. Este 2 que yo acabo de ubicar, ahora se va a sumar con el numerador. Entonces, tendría 2 más 1 es igual a 3. Ahora, este 3 queda como mi numerador y el 2 se mantiene como mi denominador. Esto es convertir una fracción mixta a una fracción impropia.
Ahora que ya conozco ese dato, lo voy sustituyendo en la parte de acá. Entonces tengo 3 medios. Como siguiente paso, tengo que convertir el siguiente factor a mi número, a mi fracción impropia. Solo voy anotando acá 5 medios. Más. Muy bien, voy trabajando mi siguiente factor, que serían 3, 1/2. Estos 3, 1/2, lo mismo, trabajo la misma modalidad, en donde el denominador multiplica con el número entero. En este caso tendría yo 3 por 2, que es igual a 6. Y este 6 se va a sumar con mi numerador. Entonces, sumo esos factores. Ahora, este 7 va a quedar como mi numerador y el 2 permanece como mi denominador. O sea que el denominador en este caso no está cambiando. Entonces ahora tengo 7 medios. Me doy cuenta de algo acá. Todos los denominadores siguen siendo comunes, entonces lo único que tengo que hacer en este caso es copiar el mismo denominador y sumar los numeradores. Tengo 3 más 5 más 7. Muy bien, esta terminaría siendo mi respuesta, pero como nosotros tenemos que trabajar todo simplificado, en este caso los 15 medios lo tengo que volver un factor mixto, porque una fracción impropia siempre me va a dar un término mixto. Cuando yo trabaje este tipo de ejercicios, yo ya sé que el 15, que es mi numerador, va a pasar a dividirse dentro de mi denominador. Entonces, identifico cuántos 2 hay en 15. Sé que al momento de multiplicar 7 por 2, esto sería igual a 14. Me sobra 1. Este 7 corresponde al número entero. El residuo, o sea, el 1, corresponde al numerador y el 2 corresponde a mi denominador. Entonces, al final, esta terminaría siendo mi respuesta correcta. O sea, mi respuesta ya simplificada hasta su mínima expresión. Esto es cuando trabajemos con denominadores comunes. Vuelvo a repetir, esos denominadores comunes son aquellos que yo estoy identificando en la parte inferior de cada fracción. Estos son los que van a ser mi guía para que yo pueda ir simplificando. Ahora, en el caso de una sustracción, o sea, una resta, se trabaja con la misma modalidad. Lo único es de que ahora mis factores van en reducción. Vamos a trabajar algunos ejemplos con ello, en donde yo esté aplicando lo que es la sustracción. Muy bien. Entonces voy trabajando un primer ejemplo. La siguiente fracción la vamos a trabajar de esta forma. Yo tengo 3 en 3 doceavos menos 2 doceavos. Identifico en este caso. ¿Poseo lo que es el mismo denominador? Sí, el mismo denominador corresponde a 12. Entonces vuelvo a copiar mi denominador, pero en este caso copio mis numeradores dependiendo de la operación que me estén solicitando. En este caso es una resta. Tengo 3 menos 2 es igual a 1. Y trabajo mi mismo denominador. Se pueden dar cuenta que en este caso la modalidad entre la suma y la resta no está cambiando cuando estén trabajándose con un mismo denominador o un denominador común. Esto va a pasar en el mismo caso, no hay ningún cambio. Lo único es que ahora estoy trabajando una sustracción. Un segundo ejemplo de esto mismo puede ser lo siguiente. Yo tengo 7 novenos menos 5 novenos. Puedo ir restando. Mi denominador es común, tengo 9. Y en este caso 7 menos 5 son los factores de mi numerador. Voy restando y obtengo 2 novenos. Aquí estarían las dos respuestas, si se pueden dar cuenta. En el caso de la sustracción no hay alguna diferencia, se sigue manteniendo exactamente lo mismo.
Y en este caso, si estuviéramos trabajando con factores mixtos, entonces lo mismo, trasladamos estos factores mixtos a una fracción y una fracción impropia y simplificamos de la misma modalidad. Bueno, ahora, ya considerando este caso, que es uno de los más simples, vamos a trabajar también lo que es la adición y sustracción de fracciones, pero cuando éstas contengan denominadores diferentes. Muy bien. Entonces, aquí incluso vamos a poder trabajar de forma polinomial, quiere decir que yo puedo acceder a diferentes términos, puedo acceder a sumas, restas combinadas. El primer ejemplo que les voy a ir indicando va a ser por separado. Primero voy a trabajar con la adición y después voy a trabajar con la sustracción. Muy bien, entonces voy trabajando con mi adición. Cuando nosotros identifiquemos esto, va a ser necesario que podamos aplicar lo que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo va a ser la guía para que yo pueda ir trabajando ciertos valores. Por ejemplo, en esta parte de acá voy a ir trabajando el mínimo común para los siguientes ejemplos que yo vaya identificando. Muy bien, acá lo voy a trabajar y voy a presentarles nuestro siguiente ejercicio. Yo tengo principalmente los siguientes factores. Tengo 3 medios más 1/3 más 2/6. Muy bien. Primero, identifico cuáles son mis denominadores. En este caso, como denominadores yo tengo al 2, al 3 y al 6. Pero como en este caso ninguno es igual, o sea, no tienen ninguna semejanza, entonces tengo que identificar cuál es el mínimo común múltiplo de los 3 factores. Muy bien, empiezo a descomponer mis factores en sus factores primos. En este caso, yo sé que 2 tiene mitad, que es 1, 3 no posee una mitad exacta, 6 posee mitad, que es 3. En este caso, ahora solamente me corresponde buscar una tercera. 1 lo vuelvo a copiar, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 3 es 1. Estos dos factores que yo utilicé para la factorización o la simplificación prima de estos siguientes números se multiplican entre sí para identificar cuál es el mínimo común múltiplo. Me doy cuenta, en este caso 2 por 3 es igual a 6. Quiere decir que 6 es el mínimo común múltiplo de los factores que acabo de identificar. Ahora, acá se va a seguir una regla en donde el 6 va a ser el denominador común de cada uno de ellos. Hay dos métodos para poder trabajar esto. Este es el primer método. Después de finalizar este, les explico el segundo método. En este caso, ahora este 6 va a pasar a dividirse dentro de cada uno de los denominadores. Por ejemplo, este 6 ahora va a pasar a dividirse con 2. Esto sería igual a 3. Y este 3 que acabo de simplificar o dividir, ahora va a pasar a multiplicar con el numerador. Entonces ya tendría yo en este caso 3 por 3, 9. Esto que acabo de identificar acá, este valor, ahora va a subir aquí como un numerador. Aplico el más y ahora trabajo con la siguiente fracción. Muy bien, ahora como voy a trabajar con la siguiente fracción, este mismo 6 va a pasar a dividirse con este 3. Entonces tengo 6 dividido dentro de 3 es igual a 2. Este 2 que acabo de ubicar ahora multiplica con este 1. Entonces tengo lo siguiente, 2 por 1, que es igual a 2. Y este 2 lo voy subiendo a los numeradores. Y ahora solo me corresponde trabajar con una última fracción. En este caso voy a tener 6 dividido dentro de 6 es igual a 1 y 1 por este 1 ahora se multiplica con este factor. Tendría entonces 1
por 2 es igual a 2. Entonces acá ya indico yo que estoy sumando con 2. Esta es una de las formas en la que se puede reducir cuando en este caso el denominador sea diferente. Primer paso, buscar mínimo común múltiplo. Segundo paso, el denominador común que identifiqué pasa a dividir con cada uno de los denominadores de las fracciones. Y después, esto mismo después de dividirse tiene que pasar a multiplicarse. Bueno, empiezo a simplificar cada uno de mis valores. Por ejemplo, acá, 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. Entonces, voy anotando mi respuesta. 13 sextos. Como es una fracción impropia, esta fracción impropia la tengo que volver una fracción mixta. Entonces tengo acá 13 dividido dentro de 6 es igual. En este caso sabemos que 6 equivale 2 veces a 13. Sería 12 acá. Y me sobra 1. En este caso el 2, vuelvo a repetir, es mi entero. El residuo es mi numerador y el 6 continúa siendo mi denominador. Y hasta acá terminó el procedimiento para poder trabajar este tipo de operación con denominadores diferentes. Ahora, esta es una primera modalidad para poder trabajar este tipo de ejercicios. Hay otro segundo método que se llama amplificación de fracciones. En este caso, cuando yo quiera trabajar mi segundo método, este de acá fue el primero. Si yo quiero trabajar el segundo método, que es el método de amplificación, entonces voy a necesitar trabajar con cada una de mis fracciones por separado. Pero hay algo que siempre voy a necesitar y es mi mínimo común múltiplo. Él tiene que aparecer en cada una de las operaciones que yo vaya trabajando. Muy bien, cuando trabaje por el método de amplificación voy a trabajar con cada una de mis fracciones por separado. Por ejemplo, yo voy a tomar en cuenta la siguiente, que son los 3 medios. Tengo mis 3 medios y lo que yo quiero es primero, identifico que mi mínimo común múltiplo es 6. Entonces lo que yo necesito es que mi denominador ahora tenga como valor 6. Entonces tengo que buscar un número que al multiplicarse por 2 me dé 6. En este caso yo ya sé que ese factor es 3. 3 por 2 es igual a 6. Y si lo multiplico en el denominador, también lo tengo que multiplicar en el numerador. Entonces tendría 3 por 3, 9. Muy bien, acá ya tengo la simplificación o la amplificación de mi fracción. Trabajo con la siguiente, que en este caso sería un tercio. Es igual, lo mismo, busco un factor que al multiplicarse por 3 me dé 6. Yo ya sé que es 2. Entonces al momento de multiplicar 3 por 2 es igual a 6. Pero vuelvo a repetir, si lo trabajé tanto en mi denominador, también lo tengo que trabajar en mi numerador. Entonces este 2 también multiplica acá. Yo tendría aquí 2. Muy bien, y si se dan cuenta, el 2 sextos ya tiene como denominador 6, entonces no va a ser necesario que yo lo amplifique. En sí, si yo lo quisiera amplificar, tendría que multiplicarlo por 1. En este caso no es necesario. Ahora tomo estas 3 fracciones y las sumo. Quiere decir que las vuelvo a copiar. Tengo acá 9 sextos más 2 sextos más 2 sextos. Y como tengo ahora denominadores comunes, que son el 6, copio el 6 y sumo la parte superior, que sería 13. Entonces, ya obteniendo este 13, yo sé que lo puedo convertir a una fracción mixta, que sería igual a 2 enteros, un sexto. Este es el segundo método que yo puedo utilizar para trabajar lo que es una adición con denominadores diferentes. A esto se le denomina amplificación. Quiere decir que yo estoy haciendo que mis denominadores sean comunes todos. Y así evito el proceso de dividir y multiplicar por cada una de las fracciones que se me están dando. Estos son los métodos que yo puedo utilizar para la adición e incluso para la sustracción con denominadores diferentes. Muy bien, ahora trabajando con lo que es la sustracción, puedo trabajar la misma modalidad. Toma en cuenta lo siguiente, tengo un medio menos un quinto
y voy buscando mi denominador común. ¿Por medio de qué? Por medio de mi mínimo común múltiplo. Muy bien, ahora conociendo que tengo que buscar mi mínimo común múltiplo y estos dos números pertenecen a factores primos, yo sé que acá 2 tiene mitad, que es 1, 5 no tiene exacto, tengo quinta, que en este caso sería 1 y 1. Multiplico mis dos factores, 2 por 5 es igual a 10. Ese es mi denominador común. Ahora, como en este caso, voy a realizar lo del método anterior, tengo 10 dividido dentro de 2 es igual a 5 y este 5 va a multiplicarse con el factor del numerador, entonces acá tengo 5 menos. Muy bien, ahora me corresponde trabajar este mismo factor, este 10, con 5. Muy bien, entonces al momento de trabajar esto, voy trabajando y digo 10 dividido dentro de 5 es igual a 2. Este 2 multiplica por el numerador, entonces tendría 2 por 1, 2. Resto las siguientes expresiones y tendría 5 menos 2, 3 décimos. Y hasta ahí quedaría mi respuesta al final. Si esto es trabajándolo por el método normal, por el método general, y si lo trabajase por amplificación, entonces en este caso tendría que trabajar cada una de mis fracciones por separado. Por ejemplo, en el caso del siguiente, yo digo acá un medio, lo voy a multiplicar por 5 y por 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Trabajo la siguiente fracción que sería menos un quinto por, en este caso multiplico con 2 y con 2. 2 por menos 1, menos 2 y 2 por 5, 10. Ahora tomo las dos fracciones, las trabajo juntas, 5 décimos menos 2 décimos. Esto es igual a 3 décimos. Se pueden dar cuenta que la respuesta es exactamente la misma, solo es el método o la modalidad la que cambia para poder trabajar estos factores. Ustedes pueden apoyarse de cualquiera de las dos. Ustedes pueden utilizar la que más se caracterice a cómo ustedes trabajen, o sea, la que a ustedes se les facilite más, para que al momento que ustedes trabajen no se les complique tanto. Entonces tienen dos formas para hacerlo, ustedes pueden elegir la que más se acople a ustedes. Muy bien, ahora, en este caso, también vamos a poder trabajar por medio de polinomios. ¿Qué quiere decir que trabajemos por medio de polinomios? O sea, que vamos a trabajar operaciones combinadas, en donde yo utilice la suma y la resta en una operación combinada. En este caso, como le quiero dar un grado de dificultad, vamos a trabajar con números mixtos y adjunto a ello vamos a trabajar suma y resta. Vamos a trabajar las siguientes fracciones. Yo tengo 3 enteros, un sexto, menos un entero, un medio, más un tercio. Muy bien. Ahora, identifico principalmente las fracciones mixtas, las tengo que volver fracciones impropias. Vuelvo a trabajar de la siguiente metodología que había hecho anteriormente, en donde yo voy a tomar a los 3 un sexto, en donde el denominador multiplica con el número entero, o sea que yo tengo 6 por 3 es igual a 18, y se suma con el numerador, más 1. Esto es igual a 19. Esta es ahora la fracción que voy a utilizar. Tengo entonces 19 sextos. Muy bien. Ahora identifico otra fracción que necesito simplificar. Exactamente la del segundo término es la que necesito simplificar. Entonces ahora tengo menos un entero, un medio. Yo sé que el 1 se va a multiplicar con el 2. Entonces tengo 2 por 1. Esto sería igual a 2. Este 2 se suma ahora con este factor de acá, que es mi numerador. 2 más 1 es igual a 3. Entonces, ahora mi fracción va a quedar como menos 3 medios.
Y me doy cuenta que la última fracción no es necesario simplificarla, entonces solo quedaría como 1/3. Muy bien, identifico, tengo lo que son tengo mis denominadores diferentes, busco, me guío por mi mínimo común. En este caso, ya lo habíamos buscado con anterioridad, el mínimo común múltiplo de 6, 2 y 3, en este caso es 6. Entonces mi denominador común es 6. A 6 lo divido dentro de 6, que es la primera fracción, tendría 1 por 19 sería igual a 19. 6 dividido dentro de 2 sería igual a 3, y 3 por 3 es igual a 9. 6 dividido dentro de 3 es igual a 2, y 2 por 1 es igual a 2. Muy bien, simplifico. 19 menos 9 es igual a 10, y 10 más 2 es igual a 12. Entonces tengo 12 sextos. Me doy cuenta de algo. En este caso voy a obtener lo que es una fracción entera, ya que en este caso 12 es múltiplo de 6, e incluso yo puedo determinar que 12 es el doble de 6. Entonces, ¿cuántos 6 caben en 12? Caben 2. ¿Cuántos 6 caben en 6? Caben exactamente 1, el cual no es necesario que yo anote. Muy bien, en este caso, así lo vamos a trabajar cuando sean operaciones que se estén combinadas. En este caso, las operaciones que están combinadas son la suma y la resta. Acá lo pueden identificar, y si se dan cuenta, trabajé con el primer método. Ustedes pueden aplicar el segundo método y también les va a dar el mismo resultado. Muy bien, en este caso, con estos temas o con estos ejemplos finalizamos el tema del día de hoy. Y antes de ello, también quiero compartirles algo para que se les pueda facilitar el compartir sus tareas. Principalmente el día de hoy se les va a enviar a ustedes su tarea, la cual es la siguiente. Enseguida se los proyecto. Muy bien, la hoja de trabajo en este caso es la que ustedes van a realizar, y vamos a visualizar los ejercicios que ustedes tienen que trabajar. Primero, se pueden dar cuenta que acá se les dan las indicaciones generales que ustedes deben trabajar para cada uno de los incisos, y seguido a ello tienen que identificar este enlace que les adjunté. Para poder trabajar esto, se les dan ciertos procedimientos a ustedes que van a resolver. Por ejemplo, ustedes tienen que dejar constancia del procedimiento en su cuaderno y enviar las fotos de las tareas por medio de WhatsApp. Pero en este caso, como van a ser, me imagino, en este caso pueden ser varias fotos, se hace una saturación del mismo sistema, o incluso los maestros se van a saturar con tantas fotos que se envían. Entonces, les incluye el siguiente enlace para que ustedes puedan trasladar todas las fotos a este enlace y convertir el mismo a un documento PDF. La siguiente forma en que ustedes lo van a realizar es esta de acá. Acá se pueden dar cuenta que acabo de ingresar al enlace. Este es el enlace que se les compartió dentro de su archivo de tarea. Ustedes eligen las imágenes que ustedes vayan a ingresar a su PDF. Por ejemplo, ustedes hicieron su tarea, le tomaron fotos, y como lo quieren mandar en un solo archivo, entonces ustedes se van a buscar desde su dispositivo, ya sea su dispositivo móvil o su dispositivo de computadora. Entonces acá ustedes pueden ir dándose cuenta, pueden buscar en escritorio, por ejemplo, que ustedes tuvieran todas sus imágenes. Acá, por ejemplo, ustedes seleccionan las imágenes que quieren adjuntar, le dan a abrir el archivo. Acá están las imágenes, ustedes eligen si quieren que esté en carta, si quieren que el margen sea automático, y por último ya pueden crear su archivo PDF. Ustedes deciden si al maestro se lo envían por medio de un enlace, si se lo descargan y luego se lo envían a él. Pueden utilizarlo de diferentes formas. Incluso acá tienen una opción para mandarlo por correo electrónico, por si en algún dado caso no lo pueden enviar por medio de WhatsApp. Esas serían las únicas indicaciones que sigue el mismo programa. La modalidad de este no es tan extensa, entonces es algo muy sencillo que ustedes pueden seguir para no enviar imagen por imagen, sino enviar todo por medio de un archivo PDF. Muy bien, con esto finalizamos la clase del día de hoy.